Buenos días, familia. Como siempre es un gusto poderlos tener acá con nosotros en un taller más. El tema de hoy es facilitadores de consumo, que en este caso sería conductas facilitadoras. Me gustaría que en esta ocasión el taller fuera un poquito como más didáctico, que podamos compartir. Es importante que también las familias que ya tienen justamente una idea de qué son las conductas facilitadoras pudieran también compartirnos, compartir a otras familias cómo es que lo han vivido, cómo es que se han cachado justamente en este tipo de conductas dentro de la familia, cómo actuamos, qué roles tenemos. Entonces, estaría muy padre que pudieran compartirnos, ¿no? A lo largo de la presentación. La adicción, como lo podemos ver ahorita en la diapositiva, es un fenómeno familiar, ¿no? Porque se genera dentro de una familia que inflige daño en las relaciones con los seres que más queremos, crea ruptura de confianza, de comunicación, inestabilidad, de todo tipo de inestabilidad emocional, financiera, laboral, falta de seguridad, ¿no? Y cuando se enfrenta a una adicción, los pacientes y sus familias a menudo participan en patrones de comportamiento, pues nos vemos reforzados, ¿no? Así como muy bruscos o de toma de decisiones muy bruscas. Y generalmente sin ningún conocimiento consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Desde nuestras propias herramientas o desde lo que nosotros sabemos, intentamos apoyar esta parte, ¿no? El proceso de rehabilitación de nuestro paciente. Por lo tanto, es de vital importancia que los miembros de la familia reconozcan qué roles asumimos dentro de la familia. Hay varios roles y no siempre es que nos casemos con uno, ¿no? Vamos cambiando, entonces ir reconociendo, irnos cachando de cuándo tengo este tipo de conductas con mi familiar, en qué situaciones, cómo lo vivo, desde dónde pongo límites, ¿no? Entonces, poco a poquito iremos justamente viendo todo esto. Varios estudios coinciden en que justamente las familias ejercen una influencia que puede ser tanto positiva como negativa en el proceso adictivo y de rehabilitación. La familia de alguna forma busca este acercamiento aportando información, oye, yo vi esto, oye, creo que esto te puede servir, hay un internamiento, hay esto, hay lo otro, y de alguna forma estos factores obviamente van influyendo en que el familiar tome la decisión de tomar un proceso de tratamiento o no tomarlo, ¿sí? Es importante también que analicemos qué es la rehabilitación, cómo es el proceso, qué hay en la reincidencia o en las recaídas y cómo también la conducta de la familia y las decisiones que tomamos como familia, pues a veces llegamos a facilitar o a dificultar el proceso de rehabilitación. Cuando hablamos de facilitadores de consumo, a veces pensamos que es, pues es que yo no le doy la sustancia, ¿no? O sea, yo no le facilito la sustancia. Y a veces nos quedamos con eso, ¿no? Y el facilitador del consumo no es aquella persona que le da la sustancia, ¿no? De toma, aquí llegó, esto es para ti, ¿no? Generamos espacio, generamos nuestra conducta, generamos situaciones, toleramos, y eso genera que la persona o nuestro familiar vaya, como luego lo hemos platicado, vaya tendiendo la cama justamente para esta reincidencia, esta recaída, o que de alguna forma nuestras conductas también como familia dificulten su proceso de su toma de decisión. Si bien es cierto, es un proceso de él, la familia también tiene mucho que aportar y es uno de los factores importantes dentro del proceso de rehabilitación. Como les decía, aunque si bien es responsabilidad de nuestro familiar o del usuario, la familia realmente puede aportar muchísimos factores de protección que permitan justamente que todo este proceso no se dificulte tanto ni para ellos y obviamente para nosotros, ¿no? Desde la teoría de los sistemas, que analiza justamente la dinámica interpersonal o familiar, en resumido, el consumo de sustancia es una expresión de las conductas inadaptadas de uno o varios miembros de la familia, que viene siendo un síntoma, ¿no? Y generando una disfunción familiar.
De igual forma, esta disfunción afecta directamente la forma de consumo, generando en la familia un enfrentamiento de estresores tanto externos como internos. La conducta de consumo de sustancias se puede entender al observar qué función cumple cada uno en la dinámica familiar. ¿A qué me refiero con que esta parte del síntoma es lo que de alguna forma nos permite ver que algo no está bien en la familia, ¿no? Empezamos a girar justamente a través del consumo, la familia empieza a tomar decisiones a través justamente de nuestro familiar que está en consumo, dejamos de ver realmente cómo nos regulamos, cómo decidimos, cómo es nuestra familia, nuestras conductas, dejamos de ver también nuestras normas de convivencia, desde el cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos, dejamos de observar todo eso y por lo tanto se empieza a generar esta disfunción en el sistema familiar. ¿Por qué viene siendo un síntoma? El síntoma es, creo que ya en varios talleres se les ha comentado que el consumo de la sustancia viene siendo lo que está hasta arriba del iceberg, lo que se alcanza a ver, ¿no? Es este síntoma de cuando algo no está bien, por ejemplo, en una gripa, ¿no? En una infección en la garganta, que tenemos una infección en la garganta y tenemos tos y un poquito de fluido nasal. ¿Qué hacemos? Normalmente compramos un jarabito para la tos, ¿no? Y atacamos el síntoma, lo que nos está molestando, que es la tos, ¿no? Y sí, efectivamente el jarabe sirve y nos quita la tos, incluso alivia, ¿no? Pero la infección no la atacamos porque no hay del todo un antibiótico. Entonces volvemos a enfermar, es más fuerte, tengo que tomar más antibióticos, más medicamentos y ya entonces ya ataco realmente no lo que estoy viendo y que molesta a simple vista, que es la tos, ¿no? Ya realmente me voy con la infección de la garganta. Eso es lo que pasa con la adicción. Sí, el síntoma, sí, lo que se ve, lo que es palpable, que es tangible, es mi familiar que está consumiendo. Pero justamente detrás de ese consumo hay muchísimas situaciones que nosotros debemos trabajar. Lo iremos viendo poco a poquito. Bueno, entonces partimos de ver justamente como familia observarnos, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones y todo lo hacemos en relación justo a esta sintomatología que es el consumo, ¿no? ¿Cómo es que identificamos una conducta facilitadora? El consumo de sustancias se deriva de dos cosas que normalmente buscamos, ¿sí? Fuera de toda la parte que les decía que es debajo del iceberg, que lo vamos a ir viendo. Lo que buscamos es una autonomía y una independencia que nos genera el consumo con respecto a los padres. Es esta parte de alejamiento. Y no porque precisamente sea una forma asertiva de hacerlo, no es la forma que nosotros llegamos a encontrar para alejarnos. Y la otra es el buscar generar una unión familiar, que tampoco es asertiva, ¿no? Pero esa es una de las situaciones que a veces buscamos con el consumo. Por ejemplo, pensemos en un adolescente, ¿no? Que sus padres llevan muchos años divorciados, separados y que no hay una buena comunicación, no hay acuerdos, ni siquiera se saludan, ¿no? Y el chico está en consumo, ¿no? Entonces, en esta parte la familia se llega a unir, de hecho llegan a compartir, ¿no? Es que es la primera vez que yo veo que mis papás se sientan a platicar, ¿no? O están preocupados por algo, por una persona y llegan a acuerdos y se hablan y se saludan. Entonces, el fin que él tenía de poder generar una unión familiar de manera fantasiosa, porque no le digo, no es asertiva, se hace. También hay conductas que facilitan esta situación, que es ser un padre activo y un padre pasivo. ¿Qué entendemos por ser un padre activo? ¿No? Esta persona que se caracteriza por mantenerse activo dentro de las decisiones, del cuidado, de la sobreprotección, de la toma de decisiones, nos sobreimplicamos, ¿no? O sea, nos volvemos personas sí activas, pero de alguna forma de mantener el control de lo que está sucediendo. Y por el otro lado está este padre pasivo que, pues, si bien puede llegar a tener alguna participación o involucrarse, es muy poca, o a veces definitivamente decide dejarlo todo a la contraparte, ¿no? La parte activa.
En esta parte de la parte activa, normalmente quien llega a fungir este rol, ¿no? Y es un asunto de también de educación, de cómo nos hemos educado, es la mamá, ¿no? Es tu hijo, tú educas, tú tienes que ver, es así por cómo lo consientes, es así por cómo has tomado decisiones en relación a la educación, y el padre normalmente suele ser, no siempre, sí, pero por la educación que tenemos o que llegamos a tener en la mayoría de las familias, es el padre pasivo, es el padre, ¿no? La figura paterna, porque es así de, pues, es tu hijo, tú lo educas, yo traigo el dinero a casa, yo trabajo, yo soy la figura que es el proveedor, ¿no? Quiero aclarar que no siempre es así, pero de acuerdo también a la ideología que tenemos de cuál es el rol de la madre y el padre, suele suceder así. Dentro de estas conductas facilitadoras, pues también está la familia que se desliga totalmente, ¿no? A través del consumo, ¿no? Decir, yo me deshago, yo no sé nada, yo me desaparezco, yo no tomo decisiones, yo lo dejo, ¿no? Y viene desde esta parte de también de mantener una independencia y de no implicarse, ¿no? Este padre ausente, esta madre implicada, o los dos padres ausentes o los dos padres implicados. La familia, como lo platicamos al inicio, sí produce y tiene una gran influencia durante el proceso de rehabilitación. De hecho, la mayoría de los usuarios, bueno, de los pacientes comentan que la familia ha sido un factor importante en esta toma de decisión, ¿no? A lo mejor al inicio sí lo hacen de manera como enojada, obligada, así de yo no quería, o no era el tipo de ayuda que yo necesitaba. Me vi obligada a aceptarla porque ya sentía mucha presión de la familia, ¿no? Pero ese es al inicio, cuando ya están dentro de este proceso, dentro de este tratamiento, ellos se permiten justamente ver que pues la familia tiene gran influencia en el cómo tomamos decisiones, ¿no? Y que muchas veces son la familia los que aportan, los que soportan y los que van haciendo este empujoncito de manera asertiva y positiva para que el proceso de tratamiento sea exitoso, o por lo menos se dé esta parte del mantenimiento también una vez que egresamos, ¿no? La influencia de la familia es un factor importante en la decisión de nuestro familiar para abandonar el consumo, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita. Los usuarios de sustancia en proceso de rehabilitación refieren que la presión de algún familiar determinó la toma de una decisión de un tratamiento, que era lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor presionado, a lo mejor desde el enojo, a lo mejor de, ay, ya, o sea, ya para que me dejes de estar molestando, voy a ir, me voy a internar y después salgo, ¿no? Pero al final de cuentas está la presión por parte de la familia, ¿sí? Y le hace de alguna forma, pues, tomar la decisión, ¿no? Si a lo mejor no del todo convencido, pero toma la decisión de iniciar un tratamiento. Si bien es cierto, la familia tiene mucho que ver en esta situación, en esta presión de manera asertiva, la responsabilidad no es del todo de la familia, ¿no? También es responsabilidad del usuario en cuanto a su compromiso con su proceso de recuperación, que justamente buscamos cuando ya están dentro de un proceso de tratamiento, ¿no? Hay dos factores importantes que se busca trabajar. El primero, ¿sí?, es crear una conciencia de enfermedad. Y el segundo, un manejo emocional. Estos dos factores son bien importantes y se tienen que trabajar dentro del proceso terapéutico, ¿no? Y no únicamente con el usuario, sino también con la familia, ¿no? Que ellos vean realmente cómo es la enfermedad, cómo manejamos las emociones, no solamente el usuario, ¿no? Porque al final de cuentas es una familia y todos vamos a influir justamente en que las normas de convivencia, la forma de comunicación sea lo más favorable posible. Una vez que nuestro familiar ha tomado la decisión de dejar de consumir y comienza un tratamiento, híjoles, la verdad es que sí suele pasar en la mayoría de las familias. Llegamos a pensar que el papel de la familia durante esta fase concluye, ¿no? Y que ya no es necesario nosotros intervenir, puesto que ya está en un proceso. Una vez que la familia ya está con esta parte de mi familiar, ya está en un proceso de rehabilitación, ya está pegado estrictamente a una parte psicológica, la médica y la psiquiátrica, pues yo como familia digo, pues ya, ¿no? O sea,
ya está donde tiene que estar, ya vamos a atacar lo que a mí me preocupa, ¿no? Que es la parte del consumo. Entonces, ya va a dejar de consumir, que esa es, en muchas ocasiones es la preocupación de la familia, ¿no? Esta parte del síntoma, que la persona deje de consumir. Y es un error que encontramos mucho en la familia. ¿Por qué? Porque incluso una vez que nuestro paciente, que nuestro familiar está en el tratamiento, la familia sigue siendo un factor de cuidado y de éxito en el proceso de nuestra familia. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que sigue siendo una persona que va a dar el cuidado y que es un factor de protección para él? Porque al final la familia sigue ejerciendo esta parte de la presión. Tú sigue tu proceso de tratamiento, poner límites, la familia desde tomar los talleres, tomar terapia. Estamos justamente fortaleciendo todo este proceso. No es únicamente ya llegó al internamiento y ya, con eso se va a solucionar todo, ¿no? Otro factor que también influye mucho dentro del proceso del internamiento es que la familia sigue ejerciendo esta presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo la persona se mantenga en abstinencia y pueda mantenerse dentro de este tratamiento, al egreso, nuestro familiar también puede llegar a mantenerse de manera un mayor tiempo en abstinencia, ¿no? Y evidentemente con la presión familiar, con el cuidado de la familia y la responsabilidad también del propio usuario, evidentemente este proceso va a ser más, menos complicado y menos difícil para él. Recordemos que también el hecho de estar en un proceso terapéutico, bueno, en un tratamiento, son muchos procesos los que llevamos, ¿no? El primer proceso es el reconocer que hay una adicción, que estamos en este proceso, el pedir ayuda, el estar en un tratamiento, ese también es un proceso, el egreso, ese también es otro proceso, el cómo voy a salir, cuál es mi plan de vida, cuáles son mis oportunidades, mis áreas para trabajar, cuáles son mis amenazas, lo reconoce mi familia, ¿no? De ahí la importancia también de que la familia se involucre en este plan de vida, se involucre en qué es lo que quiere hacer el paciente, esté al pendiente también con la terapeuta, con la clínica, en los talleres, de cómo puedo yo hacer frente y generar estrategias de afrontamiento para el egreso, que eso también es uno de los procesos que llevamos. El sigo o no sigo las indicaciones, el cómo afronto el hecho de que algunas indicaciones me sean complicadas, desde qué otra perspectiva puedo verlo o abordarla. También está el proceso de reinserción a la familia, a la parte laboral. ¿Cómo va a llegar? ¿No? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo vamos a reinsertarlo también en la parte social? Es necesario quedarse más tiempo, ¿no? Y nosotros pensamos solamente 35 días. ¿Y por qué lo hacemos así? En muchas ocasiones llegan, como les decía, desde el enojo, desde no me quiero quedar en un estado psicótico, en consumo. Entonces, lo primero que se tiene que atacar justamente y regularmente se hace en la primera, segunda, incluso algunos, la tercera semana, ¿no? Es atacar lo que realmente nos preocupa de entrada, ¿no? Y que también preocupa a la familia, la parte del síntoma, la parte del consumo, ¿sí? Y ya después, porque pues, necesitamos primero trabajar esa parte, ¿no? La parte del consumo, bajarlos, estabilizarlos, para poder trabajar justo lo que lo está llevando a este síntoma, ¿no? Problemas familiares, de matrimonio, con hijos, abandono, heridas de la infancia, soledad, miedo, ¿sí? Entonces, para poder entrar justamente a la base del iceberg, primero necesitamos, pues, acomodar un poquito el síntoma, ¿no? Varios autores recomiendan que para reforzar justamente el tratamiento de rehabilitación de nuestro familiar, está el trabajar justamente en la estabilidad familiar y social de nuestro familiar, ¿no? Hacen mucho hincapié justamente que al egreso de su internamiento se mantenga siempre en una supervisión de la familia de manera directa. En esta parte de la supervisión de la familia directa, a veces entendemos es que tiene que estar en acompañamiento y tiene que estar en supervisión. Y ha pasado que dicen, es que va al baño y yo voy al baño, ¿no? Y me meto con él al baño.
va y se duerme y yo estoy sentado al lado de la cama, durmiendo ahí al lado de él, ¿no? Para que no salga, no haga nada, no piense en nada. Aquí el punto es sí mantener una supervisión, sí, no solamente de cuáles sus actividades del día a día, sino identificar cómo va su conducta, cómo está tomando decisiones, la comunicación cómo está, se está acercando, no se está acercando con nosotros, realmente está entrando a su grupo, entra a su terapia o ya lo está soltando, ¿no? Nos damos cuenta que deja de asistir a terapia, deja de asistir al grupo, ya no se conecta a prevención de recaídas. Eso es justamente la supervisión de la familia directa. Y en muchas ocasiones es algo que se recomienda, que el familiar una vez que sale, evitemos que viva solo, ¿no? Y eso es un factor también de protección. Por eso le decía, la familia sí es importante en todo el proceso, no es únicamente en el de ya te empujé para que tomes la decisión de iniciar un tratamiento, ¿no? Es un factor de protección durante todos los procesos que comentábamos, ¿no? Hasta en el de empezar a generar justamente las herramientas para la propia independencia, su propia independencia, ¿no? Y autonomía. También señalan que la importancia de incluir el apoyo para la familia en el tratamiento es importante, ¿no? Que justamente se cumplan la pauta de las indicaciones y eso va a permitir que evidentemente sea pues eficaz, que sea exitoso y dentro de todo se sigan generando las herramientas para que él tenga justamente esta autonomía, ¿no? La mayoría de los pacientes que se mantienen en abstinencia reconocen la importancia del apoyo y la presión familiar para su recuperación. El apoyo familiar es un gran predictor con el éxito terapéutico, ¿no? Entonces, volvemos a insistir, la familia es un factor de protección e incluso, bueno, para aquellas familias que su familiar ya salió en su hoja de egreso, no sé si recuerden y que nos pudieran compartir cómo lo vivieron. Se pone una parte que es factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Y si se dan cuenta en los factores de protección siempre es, además del apego terapéutico, farmacológico y demás, siempre es la familia como un factor de protección, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Me gustaría que alguien compartiera justamente cómo ha sido llevar o iniciar justamente estos procesos, ¿no? Desde el tratamiento, cómo de alguna forma ejercieron esta presión familiar para que su familiar decidiera, ¿no? El pedir la ayuda o el solicitar el tratamiento. No sé si alguien pudiera compartir algo desde su experiencia, que sería muy bueno también para las familias. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, yo nada más quisiera compartir que sí, de hecho, en el caso de nosotros, bueno, yo soy mamá de Oscar, sí tuvimos que ejercer presión con él para que tomar la decisión de internarlo. De hecho, no fue que él haya tomado, sino que nosotros tuvimos que recurrir a eso porque pues sí antes de tomar esa decisión, pues le decía yo en mi caso, ¿no? Le decía que debía de tomar ayuda psicológica, ir con un especialista en adicciones, y sí lo hizo, pero no fue continuo, lo hacía ahí de vez en cuando. Entonces, pues yo me di cuenta que él no tenía la capacidad de tomar esa decisión de tomar ese tratamiento ya de manera formal. Entonces nos vimos, mi esposo y yo, ¿verdad?, aquí dentro de la familia, en esa necesidad de llevarlo, pues prácticamente en contra de su voluntad. Entonces, sí, así resulta ser, ¿no? Que muchas veces tenemos que tomar esa decisión, no es fácil, pero es lo mejor que pudimos hacer, ahora lo veo. Gracias. Gracias. Y que justamente en ocasiones es esta parte de tomar una decisión, esta parte de presionar. Y como les decía, muchos de ellos sí llegan enojados y yo no quería esta ayuda, pero ya estando dentro del tratamiento, del internamiento, se permiten realmente reconocer que la familia es este factor que los está, no es el único factor, ¿no? Pero es un factor importante que los sigue empujando, ¿no? Y que en ocasiones también reconocer cuando ya están en un internamiento y salen y hay una recaída
y vuelven a pedir ayuda, cuando ya no es su primera recaída o reincidencia, ellos saben que la familia siempre va a estar ahí, ¿no? Y a veces eso es lo que llega, ahorita que hablemos justamente de las conductas facilitadoras, de qué hacemos, qué toleramos y qué permitimos, cómo funcionamos, nuestro propio paciente empieza, o nuestro familiar más bien, empieza a ver justo cómo manipulamos, hasta dónde está tolerando la familia, hasta dónde interviene, qué tan flexibles o laxos pueden llegar a ser, son permisivos en qué sí y en qué no. Entonces empiezan justo a reconocer pues qué tanto pueden empezar a abrir la puerta y la llave. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir antes de seguir? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues yo soy la hermana de Francisco y bueno, efectivamente, al igual que la señora que participó anteriormente, pues en nuestro caso, Francisco igual decía que sí iba a las terapias y todo eso y de repente iba, pero nunca le daba seguimiento, ¿no? O iba y no se tomaba lo que le daban, los medicamentos, o lo hacía 2, 3 días, después pues ya no lo hacía. Entonces también fue pues presión por nosotros que tomamos la decisión de pues mejor internarlo, ¿no? Pero yo aquí tengo una duda, o sea, efectivamente cuando el paciente no tiene la conciencia de que del daño que están haciendo y de que es una enfermedad, ahí ustedes cómo apoyan en esa situación o cómo los hacen consciente o cómo es ese proceso, no lo sé, esa es mi duda, ¿no? ¿Cómo hacer que sea consciente de que pues efectivamente, porque por ejemplo en el caso de mi hermano, pues como que él, como todos, ¿no? En un principio hasta pensaba que él, yo creo que él pues no se hacía daño, que no es grave, que que él lo controla, que él lo maneja, ¿no? O sea, como que no tiene esa conciencia del daño que le puede causar y de lo que ocasiona, ¿no? O sea, como que tiene esa inmadurez o lo toma como a juego, ¿no? Y pues no es así. ¿Qué es inmadurez emocional justamente? Y cómo trabajar esa madurez para que no tenga esa inmadurez, ¿no? O no sé, esa es mi duda. En esta parte que comentas de los dos factores que son importantes trabajar, que es la conciencia de enfermedad y la otra, ¿recuerdas cuál era? Sí, la inmadurez. La parte emocional, ¿no? Ajá. Que son dos factores importantes dentro del trabajo terapéutico. La conciencia de enfermedad la vamos generando justamente desde esta parte de cuáles han sido sus pérdidas, ha tenido consecuencias, qué es qué es lo que genera justamente su síntoma, ¿no? Si hay heridas de la infancia, trabajar justamente en eso, una herida, por ejemplo, de abandono, soledad, su tristeza, ¿no? Su desapego, la no pertenencia a la familia, como decías tú, esta parte de la inmadurez, ¿no? Justamente vamos permitiendo que él hable tanto en esta parte en las grupales como en la parte individual de pues qué lo está moviendo, qué le está llevando, qué le está detonando justamente este síntoma, ¿no? Que él pueda hablarlo, que él pueda, no solamente es hablarlo, como decir mi familia es así, sino que logre ver justo por qué le mueve, por qué le está generando esta sensación de soledad, por qué le está generando esta sensación de frustración y desde ahí cómo es que está tomando decisiones, ¿no? Lo segundo también sería la parte de las consecuencias, ¿no? Como dices tú, lo toma a juego, ¿no? A veces es como de, pues es que no ha pasado nada, ¿no? Porque efectivamente a veces no pasa nada porque la familia está ahí y resuelve y paga y ve y evita justo que la consecuencia la viva de manera directa. Entonces, el que él pueda hacerse consciente de que sí las decisiones que toma, que sí el consumo si viene siendo un síntoma, todo lo de abajo le ha generado consecuencia. ¿Hasta dónde va a llegar esta consecuencia? ¿Cómo se hace responsable de ella? ¿No? Los secretos familiares, los secretos que llegamos a guardar, ¿no? En situaciones de disfunciones familiar que suelen ser grandes detonadores de consumo, ¿no? ¿Cómo me regulo emocionalmente? Siempre tomo decisiones desde la impulsividad, me detengo, pienso, no pienso, cómo transmito mi lenguaje, mi comunicación, mi pensamiento, mi conducta, ¿no? Y también en la familia, decías tú ahorita, de Francisco, ¿no? Que iba y no tomaba la medicación o decía que iba a terapia y a lo mejor no llegaba, no lo sé. No, sí va a la terapia, o sea, eso sí,
pero pues nada más la oía, pero no la escuchaba o no sé, porque pues no le entraba pues. O sea, o 2, 3 días hacía lo que le indicaban, por ejemplo, decían, tienes que hacer ejercicio, pues iba 1 día o 2 días y ya después ya no iba. Ahí entra justamente la parte de las conductas facilitadoras que tiene la familia, ¿no? Empezamos a tolerar, a justificar, defender o a validar la toma de decisión que él tiene, ¿no? Pues es que hoy no haces ejercicio, pero mañana voy a hacer más tiempo, ¿no? Ok, bueno, pero mañana haces el doble de ejercicio, ¿no? Sí, voy a hacer mañana el doble de ejercicio, perfecto, ¿no? Entonces empezamos, si tú te das cuenta, es una forma muy, hasta pareciera inocente, ¿no? De empezar a ser permisivos, ¿sí? Y entonces empezamos a fracturar las normas de convivencia, las reglas que ponemos. Ya no hay una consecuencia, porque para él es, bueno, pues hoy le dije que no hace ejercicio y mañana hacía el doble y lo permitió. Entonces empezamos justamente a cambiar esta parte del pensamiento. De manera muy, hasta te decía como inocente, empezamos a permitir y dejamos de ver las conductas que tienen nuestros familiares. Porque son conductas que ya reconocemos, como tú decías ahorita, es que pues iba un día y otro día no, o empezaba a tener las dichosas banderitas rojas, ¿no? Yo empiezo a ver en mi familiar justamente que algo no está bien, que algo está pasando. Está soltando grupo, empezó a hacer ejercicio todos los días y ahora hace 1 vez a la semana, ¿no? Empezó cuidando muy bien su alimentación y otra vez está cayendo en conductas no saludables para él. Esas son banderas rojas, esas son banderas que a nosotros nos están indicando, independientemente de la presión que nosotros podamos tener en ellos en este proceso y esta supervisión familiar, son señales así de foquitos rojos de algo no está bien. Y no necesariamente porque ya esté consumiendo, pero sí va preparando justamente el camino para llegar a ese punto. Entonces, también por eso la familia es importante dentro de este factor de protección. Ir generando, ¿no? Que decías tú, esta parte de la inmadurez emocional y realmente tenga consecuencias, realmente tenga límites, realmente tenga una estructura, realmente se respete por parte de la familia y por parte de él las normas de convivencia familiar, ¿no? Los límites que se tienen en casa, las reglas, como lo quieras como lo quieras poner, ¿no? Esta parte de los límites dentro de casa. Y eso también ayuda porque hablábamos hace un ratito de esta parte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Una pregunta, psicóloga. Ay, señor Fernando, ya le reconocí la voz. Ay, gracias, muy amable. Me parece muy interesante todo lo que está platicando y enlazándolo con pláticas anteriores como la herida de la infancia y algunas sesiones donde nos han compartido la importancia del cerebro y algunos otros puntos que seguramente nosotros como familia Pinar del Bosque lo tenemos registrado. Al principio usted hablaba de esto de la teoría de los sistemas. Yo quisiera saber si estoy entendiéndolo bien. Significa que, por ejemplo, tomando en cuenta todas las heridas de la infancia y algunos otros puntos, significa que cuando yo llevo a mi hijo a la clínica, lo dejo ahí y al principio puedo pensar que él lo llevo porque él tiene un problema. Pero yo me pregunto, y usted me gustaría que me quiero corregir si es que estoy equivocado, cuando lo llevo es porque él tiene un problema. Él forma parte de la familia donde todos tenemos un problema. Porque si no, parece que el malo del cuento es mi hijo y no me doy cuenta de que, de acuerdo a esto que decía de los sistemas, ese implique que pues, todos somos dueños del problema, no nada más él, y decidir la familia qué papel va a jugar cuando él se encuentra allí, porque si no, parece que estoy escuchando y a mí se me hace mucho ruido pensar que no toma el medicamento, es que no va a la terapia, y en ese sentido, ¿qué es lo que yo hago conmigo mismo frente a lo que él puede ver de mis cambios? Y a lo mejor en esta parte al final,
cuando yo veo que mi hijo no toma el medicamento o no va a terapia, ¿qué tanto funcionaría, psicóloga, el que con la escuelita, ¿no? Pues poner letreros, te toca el medicamento, poner el refrigerador, en la recámara, no sé, porque finalmente creo que también hay algunos bloqueos en su mente de acuerdo a las pláticas anteriores. No es que se le olvide, porque hay algo que no reconoce todavía y a lo mejor le ayudaría el poner letreritos de que tienes que hacer ejercicio o te toca el medicamento o apoyarlo con algunas alarmas en su teléfono, no sé, algo que pudiera ayudarle más que estarle diciendo no quieres tomar la terapia, se te olvida tomar el medicamento. ¿Qué tanto pudiera ayudar esto? Tomando en cuenta esto de lo que manejaba al principio de la teoría de los sistemas, si es que realmente el problema que tiene mi hijo es el de él o hay toda una familia alrededor de todo esto. Eso es lo que me hace un poquito de ruido y yo quisiera que usted me pudiera apoyar en ese sentido. Gracias. Gracias, señor Fernando. De hecho, sí, la parte de los sistemas, justamente el síntoma viene siendo nuestro familiar, ¿no? Que es el que tiene menor tolerancia a la frustración y menor capacidad justamente de resiliencia y de toma de decisiones, ¿no? Es el síntoma, es lo que mueve a la familia. Y si bien es cierto, toda la familia de alguna forma estamos involucrados en esta parte, hay algo que nos está moviendo, hay algo que no está funcionando. Lo que decía de los letreros y demás son estrategias justamente de afrontamiento, ¿no? De cómo yo, como familiar, puedo generar este factor de protección. No únicamente entro al taller, yo tomo terapia o hago esta supervisión familiar, ¿no? Sino de qué otra forma yo puedo desarrollar una estrategia que permita que él también puede ir generando esta independencia y esta autonomía, ¿no? Lo que decía, alarmas, una estructura del día, ¿no? Algo pegado, como usted decía, de tal hora es medicamento, es esta medicación, para esto está sirviendo, ¿no? Ojo, importante que lo tomes, ¿no? Hacer un papel de firma donde él pudiera firmar que está tomando la medicación. O sea, esas sí son justamente estrategias que nosotros como familia tenemos que desarrollar, no de manera autoritaria, ahorita lo vamos a ver adelante, porque tampoco se trata de yo te limito y digo qué reglas son y límites y te apegas y lo haces, ¿no? Debe haber justamente, y una de las cosas que se fractura justamente en todo esto es la parte de la comunicación, el poder llegar a acuerdos que permitan mediar justamente cuáles van a ser los límites en casa, cómo se va a llevar a cabo la supervisión, cómo vamos a llevar a cabo todas tus indicaciones, ¿no? Si tu indicación es tomar el medicamento, ahí no hay nada flexible, no hay nada que negociar. Lo que podemos negociar es cómo va a ser, cómo nos vamos a responsabilidad de esa toma. No sé si respondo, señor Fernando. Y como no, y compartirles, por ejemplo, a la familia. Voy a compartir algo muy personal. Cuando mi hijo tiene un cambio en la institución, entra dentro de mí de las heridas de la infancia, y ahí es a donde todos tenemos que ir identificando algunas. Miedo al compromiso. ¿Qué es esto? Este fuerte vínculo que yo tengo con él o que tenía con él, cuando se ve interrumpido porque ahorita no lo puedo, no me puedo comunicar. Esto es lo que tuve que trabajar durante todo este tiempo y lo sigo trabajando para que esta herida que es mía no la traslada a él, porque si no pensaría yo que él es el que tiene el problema. No, yo también tengo algunos problemas que trabajo y para eso soy muy constante en mi terapia personal, para que en un momento dado todo lo que yo le apoye con letreros no tenga que ver conmigo, sino tenga que ver con él. Yo desde mi escenario, en este momento en que me he sentido muy bien, es porque esto que se vio interrumpido lo comencé a trabajar en mi terapia y me ha ayudado mucho. Muchas veces, papás, en mi caso, me vuelvo muy constante, obsesivo y estoy encima de él. Y esa es parte de una herida que yo tengo y que tengo que identificar. ¿Por qué tanto estar encima? ¿Por qué miedo a esto, miedo al otro? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con mis miedos. Y me ayudó muchísimo las pláticas anteriores, y esta, por supuesto, también está dando ahorita. Me ayuda mucho también para saber cuáles son las estrategias que tengo que manejar
frente a mi hijo, y cuáles son las estrategias que tengo que manejar también frente a mí. Me ha ayudado mucho. Es que justamente, señor Fernando, es esta parte de ver desde dónde es mi necesidad también de poner los límites, ¿no? Esta parte totalmente directriz, así de tiene que ser así, viene también desde nuestras propias heridas. Por eso es importante, y decía al inicio, la familia sí es un factor de protección, pero para que la familia pueda ser justamente este factor de protección, pues cada uno de nosotros tenemos que trabajar en lo de nosotros y no depositar justo en nuestro familiar esta herida, por ejemplo, de herida de abandono, que normalmente suele ser esta, ¿no? De las que más se habla, y no depositarla en él, ¿no? O sea, quien la necesita trabajar soy yo. Y de hecho, por eso son también los talleres de los sábados, ¿no? Porque la idea es justamente sensibilizar a la familia de qué rol estoy adoptando, desde dónde yo estoy tomando decisiones, estoy sobreprotegiendo, porque además la sobreprotección genera también esta parte de inseguridad y no toma de decisiones y a veces genera el aislamiento, ¿no? Sí, gracias. La siguiente manita es de Julio Barrales. Muchas gracias. Gracias, señor Fernando. Gracias. Julio. Hola, ¿qué tal? No, creo que mi duda ya no me la, perdón, mi duda no me la responda ahorita porque ya entendí que lo vamos a seguir viendo más adelante. Mi duda ya están las banderas de alerta, ya las estamos viendo. Uh-huh. ¿Cuáles son las acciones que como familia debemos emprender? Pero ya me explicó usted ahorita que lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, me aguanto. Ahí. Ok, la dejamos en stand-by. Sí, gracias, muy amable. Gracias, Julián. La siguiente es la de Claudia. Hola, buenas tardes. Hola, Claudia, buenas tardes. Bueno, yo también soy hermana de Francisco, de Paco. Uh-huh. Aquí digo, es que hablan mucho de límites en la familia y aquí a mí, bueno, creo que a mi hermana y a los demás hermanos nos salta algo en particular, que por ejemplo con Paco sí se ponían límites, ¿no? O sea, mi papá y mi mamá hasta cierto punto, digo, sí le ponían límites. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues que él no los cumplía. Por ejemplo, decía, voy a una fiesta, ¿no? Y mi mamá decía, bueno, ok, te quiero a tal hora. Algo que no cumplía, ¿no? Hasta cierto punto pues estaba la manipulación y demás y pues es que véanme, no estoy borracho, estoy bien y demás, pues ciertas cosas, denme dinero porque voy a ir a tal lado, pero fíjate, no estoy borracho, estoy bien, ¿no? Digo, al final del día entiendo, o sea, por ejemplo, en el caso de mi papá y mamá, el desconocimiento, pues también, ¿no? De ingerir, pues droga y o sea, ingieres bebidas alcohólicas y si te drogas se te baja el alcohol. Entonces, ellos tienen el desconocimiento de las sustancias psicotrópicas, creo todos, ¿no? Pero ellos en particular, pues más, y pues no saben identificar ese tipo de cosas. Entonces, pues a ellos se los engañaba fácilmente, porque para mi papá y mi mamá era, bueno, no lo veo borracho, entonces anda bien, está bien, ¿no? Uh-huh. Pero pues no se percataban que pues estaba drogando y era, pues, es algo delicado y es algo complicado, ¿no? Pero mi mamá decía, o sea, le llegamos a decir nosotros, mamá, es que pon límites, que le dice, pero ¿qué hago? Le pego, ya está grande, o sea, no le voy a pegar, ¿no? O sea, ya está grande, ya él sabe lo que hace, o sea, yo nada más cumplo con decirle, ¿no? A veces a lo mejor nosotros éramos como más drásticos, le decíamos, pues es que, bueno, ahora nos damos cuenta que creo que los límites en teoría que se daban y que él no los cumplía, pues entonces no estaban funcionando esa parte de, ¿no? Hasta cierto punto alguno de mis hermanos decía, pues es que estás en tu casa, o sea, hay reglas, si no las cumples, pues váyanse, pero aquí desafortunadamente la situación con papá y mamá es, yo no los voy a correr porque son mis hijos, o sea, y el hecho de que yo los corra es ser un mal padre, y estando ellos mal, pues peor, pero tampoco creo que había una forma de cómo ayudarlos, o sea, a lo mejor, ok, no era la forma de el correrlos, ¿no? Y ellos sabían que, bueno, Paco, por ejemplo, sabía que no lo iban a correr, ¿no?
obviamente, porque pues mis papás no son así, nunca han sido pues de tomar esas medidas tan drásticas, ¿no? Entonces saben por dónde darle, pero ¿cómo hacer que ellos cumplan esos límites, no? Porque, por ejemplo, Paco, el hecho de que le pongas letreros o le pongas alarmas, ay, no soy un niño, ¿no? O sea, ¿por qué estás atrás de mí si no soy como bebé, ¿no? Entonces sí es como muy, muy difícil la situación ahí, ¿cómo manejaríamos esa parte? En esto que comentas de los letreros y las alarmas, evidentemente no es que funcione para todos, ¿no? Por eso hablaba de este desarrollo de estrategias de acuerdo también al cómo lo vivimos en familia. Ahora, tú hablas de esta parte de los límites, ¿no? Si hay límites, si se le dice que tiene que llegar a una hora y demás, el problema es que no hay consecuencias. Así es. Entonces, esto nos permite pues seguir transgrediendo los límites, porque no hay una consecuencia real. Yo no tengo la responsabilidad, ¿sí?, de involucrarme o de respetar un límite cuando sé que no hay una consecuencia. Digo, sí, exactamente, creo que, digo, yo lo he identificado y decía, bueno, pues ¿por qué no cumplen efectivamente? Porque no hay una consecuencia, o sea, tampoco es como que les peguen, porque obviamente pues ya no son unos bebés, ¿no? Pero sí. Y aparte esta parte y lo castigo, no es un castigo, porque al final de cuentas somos adultos, no hay consecuencias. Claro. ¿No? Sí, y ahí es esta parte, perdóname, adelante. No, digo, sí, ahí sería nosotros buscar esa parte de cómo hacerle ver, o sea, o cómo hacerle consciente de que hay una consecuencia el hecho de que no haya cumplido cierta regla. Ahí tendríamos que trabajar, yo creo, nosotros esa parte. Y no solamente el asunto de las reglas, por eso les decía, las normas de convivencia son bien importantes, ¿no? Porque eso va a permitir poder llegar a acuerdos y no solamente llegar a acuerdos, realmente respetar esta parte de la consecuencia, ¿no? Y que toda la familia esté justo en este mismo tenor. Porque si no se vuelve, es que papá dice una cosa y mamá dice una otra, entonces nos alineamos parentalmente con uno. Ah, bueno, soy team papá, ¿no? Porque él es el que me permite, él es el que hace. Entonces empezamos justamente no solamente el familiar, sino también nosotros a no tener consecuencias, a no seguir los límites, a decir, no pasa nada, ¿no? Porque realmente no pasa nada. Sí, efectivamente. Pues sí, bueno, eso era lo que quería externar. Muchas gracias. Gracias. Ay, si me sigue apoyando, por favor, para ver quién sigue, perdón. Ya ahorita no hay nadie, Rose. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrarle al tema de las disfunciones familiares, ¿no? Hemos tocado mucho que ese es justo un factor importante dentro de esta parte de la reincidencia o de la recaída, ¿no? Y que también genera un síntoma dentro de la familia. Son varios las como temas que podemos abordar en cuanto a las disfunciones familiares. Lo vamos a hacer de manera muy breve, pero uno de ellos es la dependencia emocional, ¿no? Empezamos justamente a generar situaciones de maltrato que limita un poco el crecimiento o el desarrollo personal de las personas. Hay una sobreprotección, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sobreprotegemos a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestra madre que se encuentra en consumo y generamos justamente una inseguridad y una dependencia hacia la persona que le está resolviendo, que lo está de alguna forma, vamos a ponerlo, rescatando, ¿no? En muchos de los casos hay un padre que es inmaduro y otro que es manipulado o sometido por el otro y el otro que es el que manda, ¿no? Entonces empezamos a generar justamente estas disfunciones en relación a lo que les decía ahorita es que hago la alineación, ¿no? Tú, es que mi papá sí lo permite, tú no, o es que mi mamá sí lo hace, tú no, y empezamos a generar justo una dependencia emocional, ¿no? De tú me resuelves, tú eres la que va a estar ahí, tú eres la que apapacha esta parte de la enfermedad.
y genera obviamente problemas dentro de la familia, ¿no? El cómo tomar decisiones. Ahorita el ejemplo que ponía Claudia, ¿no? Con su hermano, de sí se ponen límites, pero pues él sabe que no se le puede correr de la casa. Entonces empieza a generar justamente estas incomodidades dentro de la familia. Otro de los factores dentro de las disfunciones familiares, que podemos encontrar es la violencia de uno de los padres, ¿no? Que ejerce un dominio y que dice esto se hace así y se hace de esta forma, e incluso puede llegar a haber o existir abuso físico, verbal, sexual, y llegamos dentro de la familia a normalizarlo, ¿no? Es que ya sabes cómo es tu papá, ya sabes que así es, pero sí nos quiere. Entonces empezamos a normalizar justamente esta parte de la violencia y de las discusiones dentro de la familia. Es la forma en la que nosotros nos manejamos, ¿no? Y a pesar de que pudiera ser algo violento, algo no asertivo, algo que no genera justamente estrategias de afrontamiento ni un sentimiento de pertenencia, pues al final lo normalizamos, ¿no? Es que pues así es, ¿no? Así es como hemos vivido, así es como nos hemos regulado, así es como nos hemos comunicado. Está también la parte de los límites que regulan la convivencia familiar. Llegamos a ser o muy inflexibles, ¿no? Y laxos o sumamente rígidos, ¿no? Entonces, esto hace que de alguna forma también nosotros no sentirnos a gusto en poder expresar cómo nos estamos sintiendo, ¿no? ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué nos está preocupando? Oye, ¿sabes qué? Es que yo he notado que, como me preguntaba el señor, ya empecé a ver estas conductas en mí que son banderitas rojas, ¿no? Que yo logro identificar, o alguno de los familiares empieza a ver justamente estas banderitas rojas, y debido justo a esta rigidez o a esta cosa tan laxa como nos llevamos en la familia, lo dejamos de ver y no nos sentimos cómodos en manifestarlo o en poderlo decir, porque va a generar ruido, ¿no? Y obviamente pues no creamos un vínculo de pertenencia con la familia, ¿no? Es así de, pues me siento aislado, me siento alejado de la familia, no pertenezco, ¿no? Padres ausentes con mucho trabajo, que todas las prioridades son antes que poder mantener un lazo familiar, ¿no? O que se encuentran en algún tipo de adicción o de consumo, ¿no? Y que también llegamos a no satisfacer las necesidades básicas de la familia, ¿no? De afecto, de reconocimiento, de escucha. Dejamos de ser no empáticos y sensibles con el otro, y entonces empezamos a culpabilizar siempre al otro, ¿no? No hay tolerancia. Si algo se hace mal, pues definitivamente es tu culpa, ¿no? Nada más es tu culpa y no de este sistema familiar que tenemos. Cuando dentro de estas disfunciones familiares, pues evidentemente es importante, y hablábamos, que la familia se involucre dentro del tratamiento. Y se involucre no es de únicamente voy y dejo y empieza el tratamiento. Es el cuestionarnos cómo funcionamos como familia, cuáles son nuestras pautas de vinculación, qué está generando conflicto dentro de la familia, porque pues el consumo es el síntoma, pero algo está llevando a que nosotros lleguemos allá. Por eso es importante que la familia entre en terapia, tengan terapia familiar, tengan terapia, en el caso si es viable la terapia de pareja, terapia individual, que empiecen a generar justamente herramientas que faciliten la integración familiar, que generen factores de protección, no únicamente en nuestro familiar que está en proceso de rehabilitación, sino también en factores de protección de nosotros mismos. Bueno, como le comentaba el señor Fernando, pues yo entro a terapia, yo suelto, yo trabajo con lo que yo he visto de mis heridas de la infancia, yo reconocí esta parte y lo estoy trabajando para mí, ¿no? Esa es la parte también que nos toca a nosotros como familia, generar nuestros propios factores de protección, ¿sí? El consumo, como les decía, viene siendo esta parte del síntoma, y el trabajo de nosotros también es cacharnos y trabajar justamente en estas disfunciones que nosotros generamos, ¿no? Y que estamos generando con la idea o la finalidad, ¿no? Es que evitemos que el síntoma vuelva a surgir,
¿no? Que en este caso viene siendo el consumo. Si yo trabajo justamente en esta parte de la disfunción, las pautas de vinculación, la comunicación, el cómo generamos acuerdos, las normas de convivencia, soy un ayudador empático, asertivo, responsable y demás, todo lo que hemos venido platicando, y logramos tener esta comunicación, que es una de las cosas que se fractura justamente con este síntoma que llega a aparecer en la familia, pues evitamos justamente que esto vuelva a surgir. Que esa es la intención justamente, ¿no? Evitar que surja nuevamente este síntoma dentro de la familia, porque nosotros ya trabajamos justamente con todo lo que está abajo de ese síntoma, ¿no? A veces nos llegamos solamente a centrar en eso, ¿sí? Y dejamos de ver que pues es necesario que la familia, la pareja, los hijos actúen como auxiliares justamente en este cambio comportamental, para que la reinserción justamente familiar sea lo más beneficioso, no únicamente para ellos, sino también para nosotros. Cuando la familia se involucra dentro del tratamiento, los resultados suelen ser más exitosos, y eso lo hemos venido hablando durante toda la presentación, ¿no? La familia sí o sí es un factor importante en la modificación de conductas de consumo y en reforzar también hábitos saludables, ¿no? De comunicación, de acuerdos, de vinculación afectiva, de todo, ¿sí? Entonces la familia sí puede llegar a reforzar justamente estos hábitos saludables, ¿no? Cuando nos seguimos involucrando, como dice, además reforzamos que se mantenga la abstinencia, ¿no? Esto es, evitamos que aparezca el síntoma. El que se mantengan por más tiempo en un proceso de tratamiento es debido a la presión por parte de las personas que representan una parte significativa en su vida, ¿no? Evidentemente, cuando ellos entran en este proceso de tratamiento o de internamiento, pues es porque la familia sigue presionando, ¿no? La familia está ahí, la familia ejerce esta presión de decir, hay que cambiar, ¿no? Esta conducta, cambiar esta conducta de hábitos no saludables o tóxicos o negativos, ¿sí? Por conductas saludables, ¿no? Tenemos que hacer este movimiento, y es desde la parte laboral, desde la parte social y desde la parte familiar, ¿no? Por eso es importante que como familia conozcamos, pues, cuál es el plan de vida, ¿no? De nuestro familiar, qué es lo que quiere hacer. Y aquí viene lo que platicábamos, ¿no? De la parte de la adicción. La adicción, como pueden ver en la imagen, es esta parte del iceberg, ¿no? Lo que alcanzamos a ver. Y no, todo lo que es... ¿Sí? Perdón, con lo que acabas de decir del plan de vida, ¿qué pasa si el plan de vida de nuestro familiar es un plan de vida bueno? Obviamente, pero no es un plan de vida con el que nosotros estemos de acuerdo, vamos a decirlo así. Vamos a pensar que él tiene ya un trabajo seguro, una plaza segura, pero él quiere en su plan de vida trabajar y desarrollarse en otro ámbito y en otra área también como profesionistas. Tendremos que respetarlo. Tendrían que llegar a acuerdos, ¿no? O sea, realmente, si ustedes consideran que puede ser un factor de riesgo para él, es sentarse a hablarlo, ver cuáles son realmente los limitantes y cuáles son las fortalezas que pudiera tener el mantenerse o no mantenerse en ese trabajo, ¿no? Y también viene esta parte de las sugerencias por parte del terapeuta, porque sí, dentro del plan de vida, el terapeuta sí sugiere, ¿no? Que se hagan modificaciones, que se considere también desde dónde está tomando esta decisión, si es un factor de riesgo para él, si es un factor que le va a generar un detonante de consumo, si es algo con lo que va a poder tener este manejo emocional, ¿no? Pero si es algo, por eso hablábamos de la parte de la comunicación, o sea, sí es importante sentarse a llegar a acuerdos, ¿no? Y no podemos llegar a acuerdos si nosotros también no somos capaces de podernos comunicar con él. Y de respetar su decisión. Si vemos que es un plan bueno y que tiene todos los elementos para lograrlo,
y que es un buen camino, sobre todo que está buscando llenarse de círculos nuevos y buenos, saludables, pues apoyarlo, ¿no? Eso es algo bien importante que está comentando. En muchas ocasiones, y creo que viene ya después en las diapositivas, estos factores de conductas facilitadoras de consumo, es que llegamos a dejar de reconocerles, ¿no? O sea, como ya hizo algo mal, ya hay algo ahí y su conducta no ha sido buena, cuando hacen algo bueno tampoco se los reconocemos, ¿no? Yo veo que estás teniendo un plan de vida con muchos factores de protección que realmente lo estás tomando desde la motivación, desde generar vínculos de comunicación y lazos afectivos saludables, cambiando hábitos, tu conducta ha mejorado. ¿Por qué no lo reconozco? O sea, sí sé que es su chamba y sí sé que es su trabajo y sé que es parte de su compromiso y sí sé que es algo que le toca a él hacer. O sea, eso me queda claro. Pero ¿por qué tampoco se lo reconocemos, no? Ok, muchas gracias, Rose. No, ¿de qué? Y regresando a esta, que cuando... Abundando, es el que acaba de hablar es mi hijo. Somos familia de Polo. Ok. Sí, el plan de vida que él tiene no ha sido el puente de peligro. Yo al trabajo con la terapia individual con Fabián y con él y con las terapias de ustedes, yo he concebido algo que, y bueno, incluso cuando hemos tenido las videollamadas, he visto que para él el peligro más grande, o sea, lo que lo llevó a los factores de riesgo, fue no asumir las pérdidas desde niño. Las heridas que él tiene no las fue sanando y siempre vio un culpable a su acción. Y el culpable... Hola, buenas tardes. Y a su hermano era... Disculpe, ¿sí venden hoy pollo también? Ay, Dios. El culpable era siempre alguna persona, ¿no? Su jefe en el trabajo, sus hermanos, en este caso su hermano, y casi siempre la culpable de todo era yo, porque Celia siempre salvado de todo esto, nunca fue culpable de nada, fue su papá, ¿no? Entonces, en los factores de riesgo que yo vislumbro o que yo logro percibir, y sí, ha tenido el deseo del cambio de plan de vida, pero no ese es el factor de riesgo para mí, y vislumbro ahí, a lo mejor si pues ustedes que han trabajado con él lo vislumbran también igual que yo, pues me gustaría saberlo, ¿no? Para mí que ha sido que no ha enfrentado las pérdidas, no ha aceptado sus pérdidas, no ha aceptado trabajar para salir adelante, o sea, pérdida y pérdida y pérdida, o sea, la víctima siempre es él y para mí eso es lo que lo llevó al factor de riesgo. Esa es mi pregunta y mi conclusión con respecto a este tema. Efectivamente, la parte del plan de vida no es únicamente en referencia a la parte laboral, ¿no? Hablamos de la parte social, hablamos de la parte laboral, hablamos de la parte de la familia, porque recuerden que no solamente nos reinsertamos a la parte laboral, nos reinsertamos nuevamente en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, ¿no? Entonces, esta parte de las pérdidas que comenta, sí es importante que se trabajen, pero no solamente es las pérdidas que él ha tenido. Voy a retomar lo que decía el señor Fernando, ¿no? Cada uno de nosotros también nos toca trabajar desde cuáles han sido nuestras pérdidas. Sí, como decía usted, siempre la culpable he sido yo. ¿Qué tanto a mí me ha ayudado el hecho de que reconozco en relación a las heridas de mi hijo frente a las mías, frente a las heridas mías, frente a las heridas de mi hijo, he aprendido en mi terapia a poder regularme emocionalmente. Y esto tiene que ver porque en algunos momentos he experimentado miedo, tristeza, enojo frente a mi hijo.
Pero eso tiene que ver conmigo, no con él. Y este malestar emocional, entonces trataba de evitarlo, de sentirlo, me llevaba a episodios, pérdidas de sentimientos probablemente, se sentían muy fuertes, se intensificaban mucho. Este dolor emocional se convierte en un sentimiento emocional cuando yo trato de pensar que yo soy el que está fallando, ¿no? Las heridas de él frente a mis heridas, cuando ya puedo dar cuenta de sus heridas de él y de las mías, esto me ha ayudado muchísimo a mí a regularme emocionalmente. Quiero compartirles, familia, psicóloga, si usted me lo permite. Claro, señor. Me ha ayudado mucho esto. Fíjense que ahora que no he podido ver a mi hijo, he tomado yo una grabadora, la de mi teléfono. Me pongo a platicar lo que yo quisiera decirle a él. Que tengo grabado eso. Ahora yo escucho la grabación y ahora me coloco como mi hijo, como Daniel. ¿Y qué es lo que me contestaría a él? Parece que es algo mágico, pero me ha ayudado como no tienen idea. Entonces muchas veces, familia, si ustedes lo escriben, eso que les hace sentir mal de su hijo, o lo graban y después escuchan esa voz, se ponen en el papel del hijo, y ahora, ¿qué es lo que el hijo les contesta a ustedes cuando escuchan esa grabación? Créanme que algo pasa en el cerebro, algo pasa, psicóloga, que ayuda muchísimo, y esa es mi aportación, y gracias por el espacio. Gracias, señor Fernando. Me gustaría entonces retomar justamente esta parte de esta imagen que se me hizo bien significativa. Como comentábamos, la adicción pues viene siendo esta parte del síntoma, la punta del iceberg, ¿no? Y justo todo lo que está abajo, como lo comenta no vi el nombre, señora, pero la mamá de Polo, pues todo lo que está abajo es lo que no alcanzamos a ver, ¿no? Y que nos preocupamos más porque el síntoma, la parte de arriba no se vea y no nos preocupamos por todo lo que está abajo, ¿no? La familia, amistades, ansiedad, depresión, motivaciones, comunicación, límites, autocontrol, percepción de riesgo, individualidad, gestión de tiempo libre, cómo gestionamos nuestro tiempo, eso también es bien importante. La frustración, insatisfacción, no pedir ayuda, impulsividad, estrés, ceguera para el futuro, toma de decisiones, creencias, identidad, aburrimiento, negación, obsesión, rigidez, soledad, miedo. Y abajo hay una frase que me gustaría leerles la parte de abajo también. El Titanic se hundió por colisionar con un iceberg. La parte visible no ofrecía información de lo que se ocultaba bajo el nivel del mar. Y ese detalle fue el que provocó su hundimiento. Con las adicciones ocurre algo parecido. La parte visible nos muestra la adicción, pero los problemas suelen permanecer ocultos y, como le ocurrió al Titanic, son la causa del fracaso en el abandono de la adicción, ¿sí? Por eso les decía al inicio, no solamente es preocuparnos por la parte del síntoma, ¿no? Es preocuparnos por qué nos está llevando a que se esté generando ese síntoma. Hablábamos también de qué roles o papeles ocupamos dentro de la familia, ¿no? Y hay 3 como muy particulares, que es el salvador, el perseguidor y la víctima, que ya medio hablamos un poquito de ellos, ¿no? El salvador es obviamente aquel que presta una ayuda, es incondicional, dice yo ahí estoy, yo respondo, yo resuelvo, generamos esta parte de la dependencia y evidentemente en ocasiones llegamos a adquirir como pues este papel de víctima, ¿no? Es que yo te he ayudado, yo resuelvo, yo he hecho esto y mira y cómo pagas y no respondes y demás. La parte del perseguidor, que también lo hablamos hace un ratito, de esta persona vigilante, ¿no? Y vigilante en el sentido de querer cazar a la persona en el consumo, ¿no? Y poderle evidenciar. Y a veces nos ponemos en este papel de víctima, ¿no? Como incapaz realmente de poder resolver aquello que nos aqueja constantemente, ¿no? Y preferimos más bien, antes de realizar un cambio, pues dejarlo ahí en el tintero, no ahí que se quede, no, molesta y todo, pero que ahí que se quede. Ahora vamos a entrar justamente
a qué hacemos, y va en relación a lo que preguntaba, si no olvido el nombre, Claudia, de estas conductas y situaciones que facilitan una recaída, ¿no? Que nosotros son conductas que facilitan, si no son determinantes, o sea, no es de, ay, es que, por ejemplo, no rompemos los límites porque rompemos los límites ya va a ir al consumo. No son factores determinantes, pero sí echan el empujoncito, ¿no? O sea, sí empujan un poquito para esta parte de la recaída. ¿Qué hacemos? Y son cosas que tenemos que identificar, que tenemos que observar, que tenemos que aprender, que tenemos que no solamente ver en el otro, sino también ver en nosotros mismos. Y eso nos va a permitir ir viendo las banderitas rojas, ¿no? Ir identificando, y con la pregunta que hacían hace un rato, de qué hacemos, ¿no? Cuando lo empezamos a ver, ¿sí? De, caray, ya vi esto, ¿no? O sea, de, está sucediendo esto otro. Entonces, ¿qué hacemos, qué vemos y cómo actuamos como familia y cómo lo estamos viendo? ¿No? Empezamos a tolerar y a justificar y o defender conductas que propician un estilo de vida adictivo, ¿no? Empezamos a soltar, empezamos a tolerar de que cambie ciertas actitudes, que si él tenía una estructura de levantarse a cierta hora, bueno, pero pues toda la semana ha cumplido que hoy se levante tarde, no pasa nada, ¿no? Entonces empezamos a justificar y hasta defender esta parte. Toleramos, por ejemplo, también el abandono del tratamiento terapéutico y farmacológico. Yo ya lo veo bien, veo que ha avanzado, a lo mejor ya no que vaya una vez a la semana, que vaya 15 días o una vez al mes nada más como para afianzar esta parte de que yo lo veo muy bien. La parte farmacológica, él dice que ya se siente bien, que no necesita la medicación. Entonces, yo lo he visto bien y avalo esta parte de la decisión que él está tomando. Entonces, pues ya que deje de tomar el medicamento. Además, pues ya gastamos también mucho y podemos ahorrar esa parte del dinero e invertirlo en otra cosa que también sea dentro de su cuidado, que nosotros creemos que podemos ser de su cuidado. Empezamos a generar también conductas provocativas que contribuyen a la tensión familiar, ¿sí? Es que tú tienes la culpa, es que tú permites, es que ya estás haciendo esto, ¿no? Otra vez estás tomando decisiones erráticas, ¿no? Nuevamente tú estás consecuentando esta decisión de que él se vaya a tal lugar. Entonces empezamos a tener conductas sumamente reactivas que generan una tensión familiar, ¿no? En cada uno de nosotros. Permitimos que las normas de convivencia se rompan, ¿no? Empezamos con una, nos seguimos con otra y después ya nos vamos como hilo de media, ¿no? Todas absolutamente las podemos romper porque al final de cuentas consecuentamos el romper los límites y por lo tanto no aplicamos una consecuencia a esta fractura de los límites, a esta fractura de las convivencias de familia. Relaciones complementarias patológicas, que es, ¿a qué me refiero con eso? Como lo dice ahí, son la codependencia y las relaciones tóxicas de pareja, que ya lo hemos visto en muchos talleres. No seguir las indicaciones que se proporcionan por parte de la clínica, el terapeuta y el psiquiatra. Si la clínica dice que hay que seguir con la medicación o hay que seguir con la revisión de la psiquiatra, nosotros decidimos dejar de hacerlo. El terapeuta recomienda que no viva solo, que haga limpieza de teléfono, haga limpieza de redes sociales, que por el momento que tiene que ir a grupo de AA, que tiene sí o sí asistir a prevención de recaídas, que no es opcional, es sí o sí. O sea, no es una opción, ¿no? Y empezamos a soltar, dejamos de ver la parte terapéutica, psiquiátrica, empezamos a ir soltando poco a poquito, ¿no? O sea, tampoco es que soltemos de golpe, ¿no? En algunas ocasiones lo hacemos, pero regularmente es de a poquito, ¿no? A cuentagotas. Pero ya cuando nos dimos cuenta, pues ya es todo el vaso, ¿no? Ya es toda la cubeta. Entonces, esas son parte también de conductas y situaciones que facilitan desavenencias en la pareja, divorcios, separaciones, un tiempo, ¿no? Vamos a platicarlo, después nos vemos. Eso también son situaciones que facilitan control o sobreimplicación, ¿no? Lo que hablábamos de si yo lo mantengo encerrado y lo mantengo en control, pues no se va a ir en consumo y empezamos nosotros entonces a decidir y dejar de que él tenga esta responsabilidad, ¿no? Relaciones conflictivas, inadecuada o poca
comunicación, ¿a qué me refiero? Estamos, si dentro de, por ejemplo, de las normas de convivencia hablamos que vamos a establecer que a la hora de la comida nos vamos a sentar, además de comer, platicar, tener un espacio de comunicación abierta, de escucha, no va a haber celulares y demás. Y nosotros llegamos y, ¿cómo te fue? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿No? Y dejamos de comunicarnos, ¿no? Entonces también ese es un factor de riesgo importante. Emociones que se expresan de manera exacerbada. Digo, no está mal que demostremos las emociones, se supone que eso es lo que tenemos que hacer y regularnos en esta manifestación de la emoción. Pero cuando hablamos de esta forma exacerbada es porque la comunicación que tenemos con el familiar viene desde esta parte de la crítica, de comentarios hostiles, de comentarios hirientes, de actitudes pues que implican hacer daño al otro en esta parte emocional y sobre todo el familiar que está en consumo, ¿no? Llegamos también a no reconocer cuando tenemos estados de ánimo negativos, ¿no? Ni nosotros ni permitimos que el otro se acerque en esta parte de la fractura de la comunicación, ¿no? Y no tener este sentimiento de pertenencia donde nos volvemos sumamente rígidos o laxos, en el que no tenemos la confianza de poder hablar justamente de esto que yo estoy sintiendo, ¿no? También llegamos a caer en formas educativas que impiden o determinan el no mantenimiento de la abstinencia, ¿no? Y más bien mantener esta parte del consumo, que es cuando los papás no estamos de acuerdo en las reglas establecidas y que por lo tanto al no estar de acuerdo pues no podemos aplicarlas, ¿no? No llegamos a acuerdos, no estamos de acuerdo con los límites que estamos estableciendo y creemos que lo estamos haciendo para molestar al otro, ¿no? O confrontar al otro. Por este caso y por esta situación llegamos justamente a diluir, ¿no? La autoridad, empezamos a perder esta parte del control, empezamos a coaccionar las decisiones del otro, ¿no? La familia empieza también a comportarse evitando la convivencia familiar, a imponer reglas, es más bien el quien las impone, ¿no? Dice, así va a ser, así vamos a funcionar y así funcionamos, ¿no? Porque si no, me da miedo que él pueda salir y volver a consumir, ¿no? Entonces mejor así, como él lo dice, para mantenerlo seguro aquí en casa. Los padres, la pareja o los hijos, en lugar de apoyarse mutuamente en esta parte de las indicaciones, de hacer como un frente común, ¿no? Desde la asertividad, desde la parte positiva, pues hay una coalición, ¿no? Y dejamos de tomar decisiones, dejamos de comunicarnos, nos aislamos y soltamos, ¿no? No hay claridad en las normas, ¿no? De cómo las establecemos. Hay falta de reconocimiento, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si veo que está procurando, ¿no? Y apegarse a las indicaciones, yo veo que hay cambios de conducta y que está realmente buscando reforzarlos y fomentarlos, también el reconocerlo, ¿no? No solamente otra vez, por ejemplo, ahí abajo decía la ausencia de refuerzos positivos, ¿no? Hoy ya no lavaste los trastes, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Cuando todos los días lo ha hecho y este día falló, también reconocer, pero yo entiendo que hoy no los lavaste, o sea, que algo pasó. Quiero recordarte que en todo este tiempo has tenido un reconocimiento y que te has hecho responsable y que realmente has cambiado tu conducta. No pierdas eso, ¿no? Focaliza realmente hacia dónde tú quieres ir. También la parte de la comunicación es bien importante con nuestro familiar, ¿no? Exceso de protección que genera una dependencia familiar y que impide el desarrollo de su iniciativa, su autonomía y su responsabilidad. Un estilo de convivencia y normas permisivas en el que el familiar en rehabilitación establece los límites y las reglas de convivencia en la familia, ¿no? Lo que decíamos, nos volvemos permisivos y entonces no hay reglas establecidas. Y quien las establece es nuestro familiar que se encuentra en el proceso de rehabilitación.
Hay un estilo autoritario, siendo únicamente los padres los que establecen los límites y por tanto no hay esta posibilidad de llegar a acuerdos familiares, ¿no? Y que las normas de familia sean realmente en vía de esta comunicación y de estos acuerdos, ¿no? El estilo de la familia es indiferente, por lo cual no se proporcionan ni límites ni afecto. En resumen, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué buscamos hacer o qué generamos? ¿No? Dentro de una recaída, solemos rescatar, ¿sí? Solemos proteger o sobreprotección, que viene abajo también. Solemos controlar. Llegamos a ser también, podemos llegar a ser indiferentes. Podemos minimizar la parte de los límites y de las consecuencias que conllevan la parte del consumo. Buscamos obviamente resolver esos conflictos, ¿no? Nos victimizamos o victimizamos al otro, es que pobrecito fue por esta situación y dejamos de ver realmente qué es lo que está llevando a ese problema y responsabilizarnos de ello. Y obviamente perpetuamos justo que el síntoma siga, ¿no? Hacemos justo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Dejo, suelto, soy permisivo, no sigo indicaciones. Entonces vamos perpetuando justamente que el síntoma se mantenga. La familia como miembros con miembros con un trastorno adictivo suelen tener déficit en la comunicación, que ya lo hemos hablado. ¿Cómo lo vamos identificando? ¿No? Estas son como pautas muy generales. Evitamos el contacto visual en la conversación, ¿no? ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien, ¿no? Y voy hacia otro lado, no me interesa interactuar con el otro. No nos preocupa la habilidad para reconocer y identificar nuestros estados emocionales y el del familiar. Ah, está enojado, está bien. Bueno, no es mi enojo, es su problema. No me interesa y yo sigo enojado también, entonces no quiero mantener una comunicación con el otro ni ver realmente o identificar cómo es que se está sintiendo, ¿no? Esta parte de la empatía. No acudimos a la expresión verbal asertiva, ¿no? Lo hacemos desde el enojo, desde la frustración, desde la rabia. Hacemos de manera negativa referencia a situaciones del pasado, ¿no? Es que otra vez ya te vas a comportar así, de nada te sirvió estar en un proceso de rehabilitación o estar en terapia porque tú sigues actuando de la misma forma como lo hacías hace unos años, donde hacías esto y hacías lo otro. Entonces empezamos justo a generar este recuerdo, ¿no? No utilizamos un lenguaje positivo en su toma de decisiones, ¿no? Lo estás haciendo bien, creo que realmente estás comprometiéndote con este cambio de hábitos saludables en tu conducta, en tus relaciones personales. Generalizamos conductas también, ¿no? Otra vez vas a hacer lo mismo, ¿no? Siempre actúas de la misma forma, yo no veo ningún cambio, ¿no? Cuando lo único que hizo fue, a lo mejor de toda la semana, lo que hablamos de los trastes, ¿no? Los lavaba toda la semana y un día no los lavó, entonces ya generalizamos una conducta, ¿no? O sea, por una falla ya creemos que es todo, ¿sí? Evitamos temas de conversación que nos resulten incómodos, ¿no? Porque no lo sabemos hablar, porque no hay forma de comunicarlo, porque no nos interesa, porque no hay esta necesidad de escuchar el cómo se está sintiendo el otro y entonces yo tampoco me quiero sentir incómodo. Los conflictos que afectan normalmente una relación en la familia, muchas veces los ocultamos, los encubrimos, ¿no? Los escondemos así debajo de la sábana, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es más fácil poderlos esconder que realmente responsabilizarnos, porque implica eso, reconocer que también como familia tenemos aciertos y tenemos errores. Y que a veces nos va a tocar también a nosotros hacernos responsables justamente de situaciones que hemos generado, de secretos familiares. Evitar justo que todo esto se convierta como en una olla express, ¿no? De seguirle metiendo y que en algún punto obviamente esa olla express estalle y que permea de alguna forma más a la persona que es no más vulnerable, sí, pero sí tiene menos tolerancia a la frustración y que siempre viene siendo nuestro familiar en consumo, ¿no?
El círculo familiar suele facilitar la recaída al permitir relajar los límites y las normas de convivencia, ignorando las señales de recaída que se manifiestan en el adicto, lo que lleva a que nuestro familiar asuma de manera directa que en la recaída no está solo, que tiene la ayuda de su familia sin aplicar ningún tipo de consecuencia, ¿no? O sea, sí sé que hay límites, sí sé que hasta aquí puedo llegar, pero debido a que yo no vivo y no veo las consecuencias realmente de las decisiones que yo he tomado, pues creemos que no pasa nada, ¿no? Y que siempre se va a estar ahí. Como decía anteriormente, es importante reconocer los síntomas de la recaída. Y como les decía, no es de que lo hagamos de un día para otro, vamos planeando, vamos viendo. Y uno de los factores predominantes justamente es el sentimiento de soledad o un malestar emocional, como decía el señor Fernando, ¿no? Este malestar que empezamos a sentir, logramos verlo y eso es importante, por eso la parte de la comunicación, ¿no? Cuando una estructura familiar carente de cohesión va a producir un apoyo, una estructura familiar carente de cohesión va a producir un apoyo familiar deficiente. Si nosotros como familia realmente no estamos en esta misma sintonía, en este mismo tenor, no vamos a producir en el otro este sentimiento de pertenencia ni este apoyo, ¿no? No vamos realmente a saber por dónde entrarle. Es importante reconocer que la salud emocional de la familia es igual de importante que la recuperación de nuestro familiar, ya que necesitamos aprender a relacionarnos de una manera diferente y no únicamente en torno al síntoma, ¿no? O sea, el síntoma viene siendo la última de las intervenciones o de las preocupaciones, ¿no? Tenemos que preocuparnos realmente qué nos está llevando ahí. Y pues no sé si tengan a alguien más una pregunta. Estaríamos terminando la presentación. Voy a dejar ahí esta del iceberg porque realmente se me hace pues muy significativa, ¿no? De cómo realmente se vive y se ve una adicción, ¿no? Pues no sé si alguien más quiera compartir algo. Le voy a dejar unos segunditos más. Pues muchas gracias, familia, por acompañarnos un sábado más. Gracias, jefe, también por el apoyo y porque siempre estás ahí. No sé, alguna otra pregunta ya para cerrar o comentarios, si no, agradecerles y pues esperarlos también el siguiente sábado igual, con un taller más para las familias y que sea justamente de apoyo, ¿no? Para ustedes. Muchas gracias por escuchar. Víctor Franklin.